Buenas tardes para todos, un viernes más de este vivo en Tor Orlando. La verdad que siempre un placer poder tener este espacio abierto para que todos los colegas, todos los pacientes, todas las personas que estén interesadas en generar su salud a través de diferentes estrategias nos permitan interactuar con ustedes. Así que bueno, un desafío más para poder estar conectado con el mundo. ¿Cómo está Orlando? Buenas tardes, Ernesto. Capaz hoy nos conectamos un poquito tarde, pero siempre puntuales en el día, ¿verdad? Estamos acá para hablar un poquito de lo que es salud. Bueno, nos gusta lo que hacemos, nos apasiona lo que hacemos. Estuvimos haciendo unos videitos de algunas cosas que vamos a estar pasándole en las redes después, por eso nos conectamos tarde, pero los viernes van a ser un espacio para poder compartir a través de este vivo. Así que bueno, ¿qué tema nos trae hoy, Orlando? ¿Qué tema elegimos hoy para poder compartir con nuestra audiencia, teleaudiencia de... No sé, eso es un tema que está pendiente todavía. ¿Cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar Tor Radio? ¿Se va a llamar Conciencia? No sé, eso es un tema que está todavía ahí en el tintero. Sí, para ponerle al tanto un poco a lo que es nuestra audiencia de las redes sociales, a los que nos ven, escuchan, estuvimos sacando propuestas y una de estas propuestas es justamente la terapia grupal. Vamos a hablar, con la terapia grupal ya estuvimos trabajando mucho, en realidad. Desde el año pasado que empezamos con varios grupos y más que nada tratar de comentar cómo es la experiencia y hay mucha gente que tiene su duda de cómo es esto de tratar grupalmente a la gente y tratar de disipar esas dudas, ¿verdad? Es interesante aprovechar este espacio para ir comentando cosas, ¿verdad? La idea es tratar de no intervenir o tratar de no esperar, para no ver la película pasar para cosas que son prevenibles o evitables, que en este caso lo que nosotros sabemos bien hacer es manejar las patologías. Ahora, ¿por qué evitar un incendio que es inminente? O sea, ¿por qué esperar sentado en nuestro cuartel de bomberos sabiendo que hay combustible y una chispa que se acerca y nos comportamos como meros espectadores hasta que aparezca el incendio, aparece la llamada de urgencia y actuamos, siendo que nosotros deberíamos pregonar o juramos hacerlo por lo menos cuando nos recibimos de promocionar la salud? Y la terapia de grupo es un espacio que genera eso. Yo tenía mis dudas, Orlando, al principio cuando empecé a escuchar o empezamos a leer sobre este tipo de terapia, porque asociaba como que era que alguien se paraba y hacía cosas y el resto le imitaba. Y no es tan así. Sí, sí, no es para nada parecido como a una clase de educación física o cosa por el Se estilo, entendería que va por ahí, pero en realidad no. o una clase de gimnasia, más o menos, pensaría gente, ¿verdad? Pero no es tanto por ahí, sino es más que nada tratar de que la gente vaya redescubriendo su cuerpo y gestionando sus herramientas. No es decirle a las personas qué hacer, sino darle a las personas las restricciones, el contexto, el constreñimiento para que pueda surgir dentro de sus capacidades motoras. Eso creo que estamos pregonando desde el modelo de trabajo, tratar entonces de que cada uno afronte su problema desde un rol activo. Cuando se ejerce la salud, se ejerce sobre pilares, sobre un cimiento, sobre una estructura que básicamente se conoce como los principios de la salud. Los principios de la salud son los que nos marcan los límites por donde, por dentro, deberíamos manejarnos. Al momento que yo salgo de esos límites, estoy básicamente siendo antiético. Yo debería poder ser coherente, debería poder alinearme, debería poder enmarcarme dentro de esos límites que se conocen como principios del ejercicio de la salud. Podemos mencionar varios, pero el que sustenta, que hoy queremos hacer énfasis, se conoce como principio de la individualidad. Si nosotros reconocemos que los individuos son únicos, también deberíamos, en coherencia,
plantear terapias únicas. Por eso los formularios genéricos que me dan respuestas genéricas o los tratamientos genéricos que me dan conductas genéricas no se aplican a la individualidad de un paciente. Yo no puedo presuponer que todas las artrosis se van a comportar igual, por lo tanto yo pregono una terapia de grupo de forma única. Claro, claro. Pero por eso asentar cualquier tipo de propuesta, tanto estática como dinámica, no deben violar los principios del ejercicio de la salud, y en este caso queremos hacer énfasis en lo que se conoce como principio de individualidad. Entonces, tenemos algo que se llama principio de individualidad, que reconoce que cada persona es única, tanto la persona en sí misma, también por supuesto su patología y por sobre todo el entorno en el cual se gestó esa patología. Y lo que pretende la terapia de grupo es generar un entorno terapéutico a través de personas que comparten la misma dolencia, pero también respetando su individualidad dentro de ese entorno terapéutico. Esa parte es lo que es un poco, capaz que un poco difícil de entender. ¿Cómo yo hago terapia de grupo respetándole a cada persona? Sí, justamente ese punto de vista es bastante interesante y que hoy sabemos que no podemos enmarcar a una persona por su radiografía o por su respuesta en un score. Es mucho más complejo, hay muchas cosas pasando que por más de que queramos ver toda la pintura, nunca vamos a terminar de ver. Y no sé si hace falta que nosotros como profesionales veamos todo lo que está alrededor, pero esa persona sí es importante que pueda observar y poder aprender de su entorno y de lo que está pasando. Entonces, no es tan importante que nosotros como profesionales veamos todos, pero sí que nosotros le podamos dar la herramienta a nuestros pacientes para que ellos puedan afrontar lo que le está pasando. Y desde ese punto, desde la individualidad, es algo muy, muy personal, que cada persona puede gestionar sus problemas de forma diferente por las herramientas que uno le da. Y por eso el entorno grupal es muy, muy importante y satisfactorio, porque da a entender, o sea, la persona que está rodeada de otras personas que, por más de que no sean sus iguales, son sus similares, y es mucho más fácil llevar, vamos a decirle, a buen puerto de ese barco. Me trae a colación algo que mencionaste, que se termina llamando sistema de etiquetas. Aquí. La persona tiene una dolencia y paga una consulta con alguien donde lo que busca el paciente es saber qué es lo que le pasa. Y paga, no sé qué paga, una ecografía, una radiografía, una resonancia, algo para que el estudio le diga qué es lo que tiene. O sea, básicamente está pagando para que se le ponga una etiqueta. Esa etiqueta se puede llamar cualquier algia, se puede llamar rodillalgia, lumbalgia, artralgia, se puede llamar itis, tendinitis, bursitis, ¿verdad? Que básicamente es lo que se conoce como sistema de etiqueta, es etiquetarle a los humanos. ¿Qué me permite la etiqueta? Y estratificar, unir a los humanos en etiquetas iguales para hacerle el igual tratamiento a todos, que claramente viola el principio de individualidad. No está mal usar las etiquetas, porque tenemos que saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de un dolor de rodilla a expensa de un cáncer, a expensa de una patología degenerativa, a expensa de una fractura. Claro que necesitamos las etiquetas, son muy importantes, es muy importante hacerse la radiografía para saber dónde estamos parados, pero las etiquetas son solamente eso. Las etiquetas no me dicen lo que yo tengo que hacer, tampoco un formulario, ni tampoco un goniómetro, ni tampoco una cinta métrica, sencillamente es obtener un dato. Ahora, aplicando el principio de individualidad, sabiendo las etiquetas, junto a todo eso, y yo lo puedo abordar de forma individual o de forma grupal. ¿Cuáles serían las diferencias, Orlando, entre estas dos temáticas? Y las dos formas en realidad son muy válidas, pero cada una tiene su pro y su contra, ¿sí? Cuando se aborda de forma individual siempre es
el tratamiento centrado en el paciente y de forma personalizada, y el profesional está concentrado en ese paciente. Ahora, cuando se aborda de forma grupal, la dinámica cambia un poquito, porque no solamente juega a favor, no es solamente un mano a mano, sino que hay otro grupo de personas, ¿sí?, que además mejora lo que es la adherencia. Muchas veces les habrá pasado, no sé, a ustedes, a mí por lo menos, que yo quiero iniciar algo por mi bien, yo sé que tengo que hacer algo bueno para mí, pero no puedo hacer solo. Pero cuando hago, no sé, con mi pareja o hago con mi grupo de amigos, es mucho más fácil. Ejemplo, decimos, vamos al gimnasio en grupo, es mucho más fácil que me voy al gimnasio yo solo. El grupo estira a generar o fomentar buenos hábitos. Para este punto de la adherencia, entonces el grupo tiene un punto a favor, y la terapia individual es un poquito más difícil por ese lado. Pero el grupo también hace otras cosas. Porque por más de que yo como profesional entienda la patología, pero nunca voy a entender qué exactamente está sufriendo ese paciente. Pero ¿quién sí podría entender? Y alguien que está sufriendo algo más o menos similar. Entonces se hace una especie de vínculo con alguien que sí yo puedo hablar con alguien de mi problema. Por ejemplo, vienen personas adultos mayores que tienen nietos. Yo no sé la experiencia de tener nietos todavía. Nunca tuve un nieto, ¿verdad? Pero ellos sí pueden hablar de sus nietos, pueden hablar de sus hijos que ya son grandes. Entonces ellos comparten ese vínculo social que yo no puedo compartir. Entonces, para ellos, hacer chistes de cosas que yo no viví, le hace que todo sea mucho más ameno, se ríen, y eso es terapia de diferentes formas ya. Muy interesante contrastar estas dos opciones, que puede ser un abordaje individual, un abordaje 1-1, que hay momentos de hacerlo, y también esta propuesta que es a través de un grupo donde se potencia los resultados, donde se potencia la adherencia, donde se potencian un montón de cosas que solamente podrían ser potenciadas desde un grupo, ¿verdad? Justamente estábamos hablando antes de empezar la transmisión de que normalmente uno en su vida diaria habla de sus problemas generales, pero no habla de sus problemas particulares. Cuando nos sentamos un domingo en familia o nos sentamos a la noche en la cena, la abuela dice que le duele su espalda y no sé si la hija le va a entender o los nietos le van a entender. Pero la terapia de grupo propone un espacio donde personas que están con las mismas características, tanto de edad como el sufrimiento de la patología, contexto social, etcétera, pueden hablar de sus dolencias, compartir sus experiencias e intercambiar opciones. Porque hay opciones, ejemplo, muy culturalmente, los remedios yuyo, los famosos pojañaná, ¿verdad?, el famoso alcohol con marihuana o lo que sea, terapias que probablemente están muy instaladas en nuestro contexto social en el Paraguay, podrían ser beneficiosas para alguna o no, ¿verdad? O alguien probó cierto tipo de terapia, ejemplo rodillera o ejemplo plantilla, y a algunos le fue bien, otros le fue mal, entonces se genera un entorno donde uno puede conversar con otro humano que también está sufriendo la misma patología. Algunos estarán más avanzados o menos avanzados en el manejo de la patología. Y eso, entre otras cosas, es lo que propone la terapia de grupo. Sí. Inclusive las personas que ven que otra persona de su misma característica va avanzando más, se siente o ve que puede avanzar también. Entonces tiene ese aval de que alguien lo hizo, entonces yo también puedo hacer. Con el ña Lola está haciendo, entonces ¿por qué yo no puedo? Yo también debería de poder. Yo también estoy a su nivel, yo tengo exactamente la misma característica, tengo todo lo mismo que ña Lola, y ¿por qué no voy a poder también? Entonces, ese efecto de manada se potencia con las personas con las mismas características y hace que se formen hábitos buenos, como hablamos, y si cambia. Dice que somos el reflejo de nuestro entorno y nuestro entorno se refleja en nosotros. Hay gente que se asocia, se junta o forma una manada
para estar 90 minutos de su tiempo viendo una tele, un televisor, una pantalla, porque su entorno le lleva a eso, ¿verdad? Hay gente que se junta todos los domingos a comer un asado, ¿verdad? Y sabe que los domingos es comer tallarín o comer asado o lo que sea. Entonces ese es un entorno que me empuja a hacer algo. Si yo busco ese tipo de actividades, bueno, yo ya sé que los domingos hay tallarín, Claro. o ñoqui o lo que sea. Entonces yo busco ese entorno porque se refleja en mí y yo me reflejo en ese entorno y viceversa. Esa es la potencia que generan las terapias de grupo, que no existe terapia aislada que genere esas adherencias. No existe fármaco, no existe rodillera, no existe electroestimulador, no existe masaje en absoluto que generen esos resultados. Existen infinidad de estudios. Hoy justamente estamos hablando mucho de lo terapéutico o no que puede ser el entorno donde vivo, pero también el entorno donde realizo la terapia. Entonces, proponer un espacio donde las personas puedan ser humanos, porque si no son clientes, Orlando, son personas que Claro. consumen un servicio o pagan un servicio porque están sufriendo dolor y están comprando un analgésico, están comprando una solución que está fuera de sus cuerpos. Pero si yo genero un entorno donde me puedo reflejar en otras personas y esas otras personas se pueden reflejar en mí y juntos generar una manada que nos va a permitir salir, es tremendamente potente y genera muchísimos mejores beneficios que una terapia convencional. Y como bien dijiste al inicio, no necesariamente se tiene que estar quemando algo para que se pueda intervenir. Yo podría entrar en un grupo para prevención. Ejemplo, tenemos nuestro grupo de prevención de caída. ¿Sí? La gente viene para exactamente no caerse. No es para la gente que ya se cayó o para la gente que se lesionó cayéndose, sino que para no caerse. Entonces previene muchísimas cosas. Mencionemos la mayor causa de morbimortalidad a partir de la sexta década de la vida. Personas que cumplieron 60 para adelante tienen que saber que si no les mata, les va a dejar convalecientes de por vida, que es la caída. El mayor motivo de morbimortalidad en el mundo a partir de los 60 es la caída. Entonces, si la estadística tan floreciente ya me alerta de este tipo de cuestiones, no hace falta esperar a tener 60 para hacerlo al respecto, o tampoco debería hacer falta haberme caído. Algunos que otros conocemos alguna que otra tía, alguna que otra vecina o la abuela que ya se ha caído. Claro. Pudo haber significado la muerte o no, o pudo haber significado una fractura de la mano, o del antebrazo, o de la cadera, o sencillamente un traumatismo craneoencefálico, pero claramente la caída es un factor no menor que no podemos desconocer. Por lo tanto, que se conozcan este tipo de estrategias va a facilitar su manejo para que justamente nunca ocurra. Claro, y justamente en la terapia de grupo se trabaja eso en varios niveles, no solamente en las capacidades físicas, sino que en la educación de cómo manejar el entorno. Por ejemplo, las personas que están en riesgo saben cómo tiene que estar su habitación, saben cómo tiene que estar iluminado y saben cómo tienen que estar los accesos para tratar de evitar. No solamente, entonces se trabaja el equilibrio, la fuerza, o cómo caerse, vamos a decirle, sino que se trabaja también desde la educación, desde saber qué puede pasar y cómo evitar. ¿Qué pasa con este tipo de personas, Orlando? ¿Cuál es su característica? Uno, que tienen montones de problemas. No solamente el riesgo de caerse, no solamente la falta de fuerza, la falta de equilibrio, porque la fuerza y el equilibrio no duelen. La falta de equilibrio, la falta de fuerza, yo como mido, yo no tengo un termómetro para eso, eso no sale en ninguna resonancia, en ningún estudio, ¿verdad? Normalmente estas personas tienen otras cosas, ejemplo, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, aumento de peso, alteraciones del sueño, deshidratación, insuficiencias renales, cardíacas, diabetes, hipertensión, etcétera, 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 ¿verdad? Pero, si yo le pregunto a abuela, abuela, ¿vos cómo estás? ¿Y qué me va a decir abuela? Probablemente me va a decir que está bien. Bien. ¿Por qué? Porque no les duele, ¿verdad? Asocian el no dolor con salud, ¿verdad? Entonces,
a través de este vivo, una de las cosas que queremos transmitir es que no necesariamente no dolor significa enfermedad, o no solamente significa problema, sino que hay cosas que son propias de la evolución natural, que básicamente no se trata tampoco de la cantidad de años que estamos vivos, sino que la calidad del resto de los años que nos queda. Entonces la terapia de grupo me permite, entre otras cosas, desnudar ciertas cosas que estaban tipo tapadas ahí, ¿verdad? Porque ahí se dice, no, yo estoy bien, yo estoy controlada mi diabetes porque está en rango, claro, pero está consumiendo insulina. Mi presión arterial está controlada, pero estoy consumiendo mi antihipertensivo. Una de las cosas que probablemente, si supieran nuestros pacientes, que pueden disminuir radicalmente el consumo de fármacos con acciones dinámicas, ejemplo el ejercicio. Una de las cosas que normalmente ocurre es el mal manejo del estrés. Por más que yo esté comiendo bien y consumiendo bien mi insulina, al no manejar mis niveles de estrés, se alteran mis laboratorios cuando voy a mis controles médicos. Entonces, ese tipo de cosas permite la terapia de grupo, y no solamente el ejercicio por el ejercicio, no es que un profe se para y empieza a hacer cosas, sino que me permite aclarar dudas, me permite compartir, me permite generar amistades, me permite generar acciones que van a potenciar el seguimiento, un montón de cosas que de repente, sencillamente porque no se conocen, no se consumen. Exactamente, y algo que capaz no se toca mucho es justamente que la parte cognitiva también es una dificultad que se enfrenta una persona de la tercera edad también, y la parte cognitiva también es algo que no hay que descuidar y hay que seguir entrenando. Muchas veces uno no se da cuenta porque en conversaciones banales no pasa nada. Entonces, ¿qué tal el día? ¿Qué tal el clima? Todo bien. Pero cuando le preguntaba a abuela en algún país o capital, se le olvidó, se le fue. Algún número de teléfono, se le fue, se olvidó. Entonces, esas cosas también se tratan en la terapia grupal, y se trata de incentivar a que no solamente se ejercite el cuerpo, sino también la parte cognitiva, y entonces generar no solamente cantidad de años para vivir, sino calidad también. Y dijiste una palabra importante, que es la parte cognitiva. Así como la fuerza, la estabilidad, las alteraciones de la cognición tampoco duelen. Pero uno probablemente sufre la alteración de la cognición, pero no se puede medir eso. ¿Cómo el paciente sabe que tiene ese tipo de cosas? Bueno, este tipo de espacios permiten detectar muchas otras cosas, entre ellas la alteración de la cognición, que también son abordadas desde la generación del entorno. Pero yo te pregunto, Orlando, ¿una terapia de grupo tiene que ser aburrida? ¿Es una terapia donde yo vengo y me van diciendo mis verdades, la voy pasando mal, me obligan a sufrir? Porque a veces también pasa eso, que se asocia ejercicio con dolor, ejercicio con sufrimiento. Si no duele, no sirve. Una terapia de grupo, ¿cómo es? ¿Es aburrida? ¿Cómo una terapia de grupo? No, en realidad todo, como no es que alguien te dice qué hacer, sino que se plantean, vamos a decirle, ¿cómo que se dice? Dinámicas, ¿sí? Se plantean dinámicas a través del juego, y muchas veces, como tratamos con adultos mayores, hace décadas que no hacen ningún juego, entonces van redescubriendo su cuerpo y cada uno va haciendo cosas a sus capacidades. Nadie es forzado a hacer nada, mucho menos a ser forzado a hacer cosas que le duelan, pero sí es alentado a hacer cosas para que dentro de sus capacidades. Ejemplo, si una persona no se puede agachar hasta el suelo, capaz agache un poco hasta donde pueda nomás, pero cada vez que lo haga y vea que su compañero se va más, entonces va a incentivarse a irse cada vez más, y sin darse cuenta, en unos cuantos meses llega hasta el suelo. Bien, Ceci va a preguntarlo. Una pregunta. Pero la terapia de grupo es solo para adultos mayores. No. Bien, qué buena pregunta. No. La terapia de grupo no es solo para adultos mayores. Hoy estamos enfocando en adultos mayores, ya que vimos que es una población en riesgo, se pone varias cosas, pero también hicimos
en su momento terapias grupales para bailarinas, que es muy interesante desde el punto de vista de prevención. También llegamos a hacer terapia de grupo para futbolistas en formativas, que es muy importante para el punto de vista también de prevención. Entonces, no trabajamos lo que ellos ya están trabajando, sino que le damos herramientas para encontrar soluciones de movimiento a otras cosas. Entonces, trabajamos como que se llama adaptabilidad. Una de las cosas que se pretende transmitir es que la terapia de grupo están basadas en las personas, no en las patologías. Nosotros no tratamos lumbalgia, ni tendinopatía, ni artrosis. Nosotros lo que tratamos son personas. Lo que busca la terapia de grupo es sumar la parte social, donde juntamos personas que están más o menos compartiendo factores comunes. Ejemplo, la edad, el deporte, el nivel de sufrimiento, porque si yo estoy con una bailarina que está empezando a bailar y sabe bailar demasiado y la otra no sabe bailar tanto, hay como mucha discrepancia. Entonces buscamos estratificar más o menos una homogeneidad que le permita al grupo homogéneamente ir avanzando. El factor social es una base de la naturaleza del humano porque somos seres de manada. Nosotros tenemos que pertenecer a algo. ¿Nosotros a qué pertenecemos? Y pertenecemos a la kinesiología. Dentro de la kinesiología que pertenecemos a las terapias dinámicas. O sea, nosotros no estamos en contra de los colegas que hacen terapias estáticas, ni tampoco en contra de los colegas que trabajan con prepagas, solamente que nosotros pertenecemos a una manada que va por el lado del humanismo, que va por el lado de la defensa del modelo biopsicosocial, que va por la defensa del movimiento, va por la defensa del humanismo. Hay otros colegas que no hacen eso o hacen eso de otras maneras, pero básicamente esta es una propuesta más. Respetando al humano como humano y como miembro de manadas, lo mejor es no ir contra natura, respetar tu naturaleza de bailarina, de futbolista, de abuelo y proponerte un entorno que respete tu realidad y desde tu realidad respetar también tu objetivo, porque el otro día vino un señor, no hace falta decir quién, que tiene 74 años, Orlando. Okay. Y sabe que me dijo, el año que viene me quiero ir a X lugar a hacer X cosas. ¿Sabe qué es esa X cosa? El año que viene, no. Quiere hacer una travesía de una caminata de 100 kilómetros. A sus 74 años con su señora en Europa. Está súper bien. ¿Verdad? No es el primer paciente que nos desafía con este tipo de cosas. Una de las cuestiones que propone TOR a través de sus diferentes canales, TOR asistencial, TOR académico, TOR biomecánica, TOR empresarial y ahora, ponele que le llamamos TOR radio, es la libertad. Para nosotros la salud es una forma de ser libre y personas que en este tipo de franja etaria quieran irse a hacer un Eurotrip, me parece tremendamente válido como objetivo de vida, ¿verdad? Y que reconozcan sus limitaciones y a partir de reconocer sus limitaciones y plantearse un objetivo como este, que parecería mucho para una persona de 74 años caminar 100 kilómetros, las limitaciones están en la mente. Claro. Entonces nosotros hablamos de conceptos siempre de autoeficacia y acá siempre el que pone el objetivo es el paciente. Nunca nosotros. Le decimos a la gente, vos tenés que hacer tal cosa. Si dice que quiere subirse al Everest, ese es su objetivo y nosotros le vamos a ayudar a cumplirlo. Y si quiere pasearse con su nieto en la costanera, ese es su objetivo y le ayudamos a que cumpla. Me acuerdo que tuvimos una paciente, 83 años, Orlando, me acuerdo perfecto del año antepasado. Me dice, yo quiero bailar el 15 años con mi nieta. Sí, me acuerdo. Y nos dio creo que 6 semanas o 7 semanas. Un mes y medio por ahí, pues. Un mes y medio más o menos nos dio de tiempo. Y vino con todos sus 83 años encima. Con toda su patología encima. No me acuerdo si vino con andador, muleta, una cosa así, ¿verdad? Vino con restricciones a la marcha o alteraciones de la marcha. Y nos propone bailar. Y nos dio de tiempo 6 semanas. Sí. O sea, nos propuso un objetivo en intensidad y nos propuso un objetivo en tiempo. Entonces, las limitaciones son del paciente y los objetivos son del paciente y las propuestas son individuales desde el movimiento para que el paciente pueda ser libre. Así que esa es la idea. Pregonar con el ejemplo también. Ceci tiene una pregunta. A ver, Ceci. La más preguntona. ¿Podríamos, o sea, nosotros como profesionales,
kinesiólogos, fisioterapeutas, podríamos usar como primera herramienta la terapia grupal. ¿O qué piensan? Bueno, buenísimo pregunta. El abordaje. A Así ver. como dijimos, son métodos, no es un verso, no es uno u otro. Exacto. ¿Sí? Habrá momentos para la terapia individual y habrá momentos para la terapia grupal, ¿sí? No es que se elige uno sobre el otro, pero la recomendación es que si hay muchas limitaciones o mucho dolor, se puede empezar con algo individual primero para empezar a entender muchas cosas, porque es más fácil agarrar información cuando estamos uno a uno. Mucho más fácil de entender, comprender y a partir de ahí formar hábitos. Y después, cuando uno se siente, vamos a decirle, más confiado, entrar en un grupo que le ayude a mantener la adherencia y a mantenerse sano. Entonces, desde ese punto de vista, no sé si respondí tu pregunta. Finalmente hay una frase muy típica en la parte comercial que dice, el cliente siempre tiene la razón. El cliente lo que sabe que está mal y sabe que quiere estar bien. No sabe nomás cómo. Ese camino entre el mal y el bien se podría llamar reposo. Se podría llamar terapia de grupo, se podría llamar 1-1, se podría llamar TENS, o se podría llamar masajito o lo que sea, ¿verdad? Esa propuesta es la terapia, es una propuesta más, que finalmente no sé si le vamos a llamar paciente, porque la paciencia no es una característica en estos tiempos que vivimos muy acelerados. Probablemente la palabra correcta sería clientes, porque ahora nuestro paciente no tiene mucha paciencia. Entonces la propuesta del cliente es una más dentro del menú, que podría ser, además, cuando yo me inscribo a una escuela de natación o de tenis o de fútbol, pertenezco a un grupo que me proponen algo que se llama entrenamiento de fútbol o lo que sea, ¿verdad? Yo puedo usar mi entrenamiento de fútbol como para mejorar mis características futbolísticas, como para irme al mundial, o como también podría ser una acción terapéutica desde el punto de vista psicológico, Social, o desde el punto de vista recreativo. social o físico. El humano es humano, el humano es un ser. Si yo establezco que el principio del ejercicio de la salud es el principio de individualidad y establezco que un individuo es único, es por lo tanto indivisible. Yo no puedo rehabilitar una rodilla, yo no puedo rehabilitar un tendón, yo no puedo rehabilitar algo único de forma analítica, de forma aislada. Tengo que considerar absolutamente todo el tiempo, porque eso me marca el principio de individualidad. Y como preguntó Ceci, ¿podría ser un abordaje de primera línea? Sí, podría ser perfectamente. Es más, todos nomás luego pertenecemos a una manada. Es más, la terapia de grupo es tan real que sentarme a tomar una cerveza con un amigo un viernes a la noche, como espero que hagamos hoy con Orlando, es también considerado una terapia. O sea, sentarse a hablar con alguien por teléfono o sencillamente ser escuchado o mencionar lo que quiera mencionar es por sí misma una terapia, que hoy sabemos que uno de los pilares de la salud o de que establece la longevidad, sabemos que es comer bien, dormir bien, moverme bien, pero el otro pilar que no está siendo muy mencionado son mis relaciones sociales. Mis relaciones sociales son un pilar tremendamente importante para hacer lo que se llama longevidad. Una cosa es cantidad de años vividos y otra cosa es calidad de años vividos. Y la calidad tiene que ver con lo que se conoce como longevidad. Sí, sí, exactamente lo que decís. Las estadísticas hoy nos dicen que estamos viviendo más tiempo, pero no nos hablan de esa calidad de vida que se está, vamos a decirle, haciendo más larga. Entonces, la propuesta, hoy se sabe que el ejercicio es el camino. O sea, es sí o sí el camino. Ahora, ¿cómo hacer el ejercicio? Ese es otra cosa. ¿Puedo contar un chisme? Eso es más interesante lo que ya decía. Exacto. El otro día tuvimos una reunión con alguien, no voy a contar con quién, donde le propusimos algo. Al rato viene una llamada de otro alguien que está encima de este alguien y dice, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? No van a hacer perder dinero. Así, tal cual. Si ustedes empiezan a hacer eso que están queriendo hacer, vamos a empezar a perder plata. Así, literal. ¿Verdad? Entonces, claramente hay empresas que lucran con la enfermedad de las personas, porque me parece que el lucro no está mal, ¿verdad? Todos deberíamos
lucrar de alguna manera o recibir algún tipo de beneficio. Por ejemplo, una charla, eso es un beneficio, ¿verdad? Ayudarle a otro humano para que esté mejor, eso también es un beneficio. Podría redundar en un beneficio económico o no, sí, puede redituar en un beneficio emocional también, ¿verdad? Hay muchas formas de ser redituado, pero muchos ven o reconocen la potencia de la terapia de grupo, por lo tanto pretenden que no se conozcan, justamente por la potencia. Porque yo estoy trabajando muchos aspectos, no solamente el aspecto físico desde la fuerza, porque típico comentario, tengo artrosis y para salir de la artrosis necesito tener más fuerza y pago un gimnasio o pago lo que sea, ¿verdad? Sino que también la parte física, la parte emocional, la parte social, la parte familiar. O sea, la terapia de grupo impacta de forma transversal en todos los aspectos del humano. Es tremendamente potente. O sea, hay personas que tanto reconocen la potencia de la terapia de grupo que específicamente están pregonando que no ocurra, ¿verdad? Así que es interesante ese chisme que esperemos que termine bien para el bien de todos, ¿verdad? Pero en Grupo Toro estamos trabajando en ese aspecto tanto que damos la cara todos los viernes para decir cosas, ¿verdad? Habrán personas que les gusta lo que decimos, hay personas que no les gusta. Lo bueno es que existe algo que se llama el scroll y claro, pues la vida sigue, ¿verdad? Pero queremos trabajar, entre otras cosas, la prevención de la lesión. Queremos que esta empresa sea un espacio para asistirles en el caso que haya incendios, pero también asistirles para que nunca haya incendios. Si ya ocurrió, para que no se repita. Y si no ocurrió, para que se mantenga así. Claro. Thor quiere el bien de la gente, o sea, de la persona que estamos atendiendo, y entonces queremos clientes sanos. Queremos clientes sanos. ¿Y cómo podemos lograr eso? A través de la pedagogía, a través del manejo de la información. Tenemos múltiples canales. Hoy tenemos un canal que se llama Los Viernes en Vivo, ¿verdad? Empezamos a lanzar unos cuantos videitos por ahí, por Instagram. Ya tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos TikTok, ¿verdad? Facebook, ¿verdad? Vamos a lanzar lo de lector académico. Lanzamos ayer nuestro desafío Cero Dolor. Nosotros tanto confiamos en nuestro producto, tanto confiamos en esta, que les desafiamos que los métodos tradicionales, si no están funcionando, le proponemos algo diferente. Le proponemos el manejo de la información de manera real en ustedes, en su sufrimiento, en su realidad. Y si nos equivocamos, perfecto, no le cobramos la consulta. Así que este es el tercer año que estamos haciendo eso. Es tan potente lo que estamos haciendo que básicamente lo que necesitamos es la visualización a través de diferentes canales, y por eso volvemos a confiar en este desafío donde le proponemos a la persona que utilicen algo que se llama medida de automanejo. Sí, exactamente. Entonces, la medida de automanejo y la autogestión es muy, muy importante, porque no es lo importante cuántas veces venís a la terapia o cuántas veces contactás con tu kinesiólogo. Lo importante es cuántas veces realmente aplicas lo que aprendiste durante la sesión. Lo que queremos es comportarnos más como docentes y golpear para tener un resultado funcional final bueno a través del movimiento. ¿Podríamos lograr a través de una rodillera, a través de un remedio? Sí, se puede lograr, son terapias válidas, no estamos en contra de un masaje. ¿Quién no le gusta un masaje? ¿Quién no le gusta que le hagan un masaje? ¿Quién no le gusta un mimito, un kunuú así? Ahora que hace un poco de... Ayer estamos en el punto más caliente de la tierra, hoy estamos con abrigo algunos, ¿verdad? Mañana yo espero mi masaje. Exacto, cada uno tiene su día de masaje, ¿verdad? No estamos en contra de la terapia estática, no estamos en contra de los masajes, ni son... Finalmente el cliente tiene la razón. Ciertamente la ciencia dirá algunas cosas, pero finalmente el paciente dice otra cosa, ¿verdad? Sencillamente queremos poner a consideración una propuesta más, ¿verdad? Ciertamente la evidencia nos apoya,
¿verdad? Pero si el cliente final o el beneficiario final no conoce esta opción, por supuesto nunca va a consumir. Por eso abrimos las puertas a través del desafío Cero Dolor, por eso abrimos las puertas a través de Toro Académico, por eso abrimos las puertas a través de este vivo todos los viernes, por eso aceptarnos irnos a Encarnación en mayo, al primer Congreso de Kinesiología del Deporte, donde Toro va a estar con mucha fuerza a través de las disertaciones y los talleres, y aprovechamos. Le mandamos un saludo a Julio Brite, que es un valiente defensor también de este tipo de terapia. Entonces, el juego está abierto, ¿verdad? La propuesta está para que las personas salgan del sistema tradicional y creen sus propios sistemas de salud. Exactamente. Entonces, Thor, siempre, como dijo, pregonamos lo que es la salud y queremos hacer que sea conocido nuestra forma de pensar y nuestra forma de tratar 100% humana. Por ahora estamos fuera del sistema, no pertenecemos a ningún sistema de prepaga. Esperemos lograr hacer esto, esperemos que el señor que se enojó el otro día conmigo se desenoje, ¿verdad? No importa quién es, ¿verdad? Pero seguramente se va a enterar. Pero la idea es que a todos nos vaya bien, ¿verdad? Que le vaya bien a la empresa, que le vaya bien al otro paraguayo que está del otro lado. Pero una de las cosas que somos grandes defensores también es de la salud del terapeuta. El terapeuta también es un humano, que también tiene limitaciones, que también tiene problemas, que también tiene que pagar una cuenta a fin de mes. O sea, el profesional también debería poder ser bien pagado. Claro. Deberíamos buscar la salud de la empresa, la salud de la persona, pero también la salud del profesional, que también tiene incertidumbre, tiene dudas. En general, este tipo de profesiones son muy mal pagadas en el mercado sudamericano. En general, en algunos países de Europa o del primer mundo reciben remuneraciones probablemente un poco más acordes a lo que ofrecen, ¿verdad? Pero lo que buscamos a través de Grupo Thor es proponer un modelo de win-win, donde todos ganen de verdad. Porque si nosotros queremos que de verdad nuestro paciente esté bien, también nuestro terapeuta debería estar bien. Ese es un tema interesante, justamente el burnout, le dicen en inglés, que es cuando un profesional se somete al sistema y tiene que atender varios pacientes y no sabe ni quién es quién, ni qué es qué. Entonces, el kinesiólogo apaga incendio ajeno. Exactamente. Pero ¿quién apaga su incendio que está ocurriendo en su cabeza? Entonces, es muy, muy complicado de manejar eso. Con nuestra terapia humanista, muchas veces yo siento que ni siquiera estoy trabajando cuando estoy atendiendo a una persona, porque estoy siendo un humano ayudando a otro humano. Y no es que estoy haciendo cosas que no quiero hacer, como muchas veces el sistema obliga. Entonces, habría que pensar un poquito, capaz es un tema para otro vivo. Para otro vivo. Y tiramos ahí, te dejo la tarea pendiente, algo que tenemos realmente pendiente. Lo estamos haciendo, no estamos desarrollando en esa área, tenemos, creo que, muy buenos resultados, pero todavía poca experiencia en este mismo de terapia, pero de forma telemática. Sí. Tenemos pacientes que están en el interior del país, inclusive pacientes que están en el exterior del país. Tenemos experiencia con personas que estuvieron en Brasil, en España, en Estados Unidos, a través de aplicar exactamente el mismo método, pero a través de la pantalla. La terapia humanista, la terapia tipo BPS o la terapia a través del movimiento son tan potentes que ni siquiera requieren que el paciente esté físicamente frente a nosotros. Lo que nosotros hacemos es pregonar la terapia del movimiento para el movimiento. Entonces lo que hacemos es ver cómo se mueve, proponerle estrategias para que él se automaneje, para que él mejore su terapia, ¿verdad? A lo que lo hacemos eventualmente según se den las condiciones para poder ofrecer ese servicio. Todavía no lo estamos haciendo de forma masiva, ¿verdad? Porque estamos cerrando algunos ciclos, pero así de potente es. Además, hay un testimonio muy interesante que es de Claudia Ponte, que es una paraguaya que le mandamos también saludo a Claudia, que ella estuvo jugando profesionalmente en España 19 años, abandonó el deporte por dolor lumbar más de 2 meses y pudimos reinsertarle a su nivel de competencia de primera en España 100% de forma telemática. Así que este método es real, es posible, probablemente muy desconocido todavía, ¿verdad? De que se pueda abordar a una persona que está sufriendo dolor a través de una pantalla. Así que interesante este espacio para ir tirando estos picaditos, Orlando. Otra cosa es que se tiene que entender es que nosotros no le decimos a la gente qué tiene que hacer, sino que hacemos las preguntas
para que el paciente encuentre las respuestas. Entonces no está en saber, en decirle qué hacer, sino en hacer las preguntas correctas para que el paciente encuentre su solución. Se llama luego método de la pregunta. Hay un método que es de la respuesta y otro método de la pregunta. Entonces, esto es lo que busca el humanismo, es respetarle al humano como individuo único. Por lo tanto, si yo reconozco que un humano es único, la respuesta a sus problemas también son únicas. ¿Por qué el paciente sigue sufriendo la diabetes o sigue sufriendo la lumbalgia o sigue sufriendo lo que está sufriendo? Porque él, con las preguntas que se hace a él, no está encontrando la respuesta. Nosotros, por eso no trabajamos con protocolo. Nosotros trabajamos con un método de investigación que se llama método de la pregunta. Entonces, lo que buscamos es que un humano se conecte con otro humano para, a través de un método, intentar encontrar la respuesta a lo que el paciente proponga. Puede ser la respuesta al dolor, la respuesta a la inestabilidad, la respuesta a lo que el paciente nos proponga resolver. Por eso no hace falta estar físicamente, porque es un método que se llama, entre otras formas, método de la pregunta. Estamos de tiempo, Ceci. Estamos listos. Excelente. Bien, así que bueno. ¿Sabes qué me la terapia grupal? Un montón. Creo que si no quedó claro con todo lo que dijimos en la terapia grupal, estamos fallando con siendo educadores. O si no, que pregunten. Ahí la tecnología nos da el espacio para poder responder en vivo, pero también nos da la posibilidad de responder después en diferido. Así que dejen su pregunta, lo que quieran. Hay gente que me pregunta cosas para el privado, así que no hay problema. También el privado es una opción. La idea es que generemos comunidad y las preguntas que se generan en comunidad podrían ser las dudas de otra persona. Así que lo interesante de hacer el vivo y lo interesante de hacer una pregunta ahí en el... ¿cómo se llamaría eso? No hay un foro. En la cajita de preguntas podría ayudar a otro humano que también está con esa incertidumbre. Así que traten de dejar sus preguntas al pie del video para poder establecer diferentes tipos de conversaciones. Hoy decidimos dedicar este vivo a terapia de grupo. El viernes que viene decían ustedes que quieren que hablemos. Claro, estamos abiertos a absolutamente cualquier tema. Hablar desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento. Claro que si nos preguntan cosas que no sabemos... Todo menos política y religión, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por supuesto, esos dos temas nunca se hablan, ¿verdad? Sin fanatismo, sin nada, sencillamente es un espacio abierto a la verdad, abierto a los tongos también, porque a veces aparecen tongos, hay gente que les gusta, hay gente que no les gusta, pero no importa, así se crece, ¿verdad? Nosotros buscamos sencillamente la verdad. Dice que no existe nada perfecto, pero todo puede ser perfectible, o sea, todo se puede ir mejorando, y eso es lo que busca este vivo de los viernes. Bueno, más que nada, entonces agradecido por los que nos escucharon con Ceci. Sí, agradecemos a Ceci. Gracias, Ceci. Y nos vemos el próximo viernes de mi parte. El próximo viernes para seguir golpeando con Thor.